favor. Ya, prendan sus cámaras, chicos. Ya vamos a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a seguir haciendo una de las teorías de la personalidad. Muy bien, chicos. Ay, ay, ay. Ahí las veo ya a Harumi, a Maricielo, a Roberto, que lo veo en su moto, una Kawasaki. Kawasaki. Es una KTM. ¿No? Listo. KTM. Ay, ay, ay. Uy, chicos, por favor, a alguien tan que maltratan por ahí, por favor. Ya. Creo que es el Junior. Vamos Es mi rapidito. hermana, oye. Ay, ay, ay. Entonces, vamos, chicos, rapidito. Vamos a ver lo que es ahorita hasta 8:10 que yo tengo para dejar ingresar a los estudiantes y ahí cerrar el aula, ¿no? Para ahí bloquear el aula que ya nadie puede ingresar. Vamos tomando los orales. Vamos rapidito. A ver, vamos a comenzar. Cachay. Cachay, ¿dónde está Cachay? Bianca, ¿dónde estás que no te veo, hija? Aquí estoy. Prende tu cámara. No te veo. Ah, ya te veo, Bianca. Ya, muy bien, Bianca. Buenos días. Dime, a ver, ¿qué es la personalidad para ti? Ya, es algo único de nosotros, algo peculiar. Algo peculiar. Es algo de uno mismo. Como por ejemplo, dime un ejemplo. Ya, por ejemplo, es algo... ya es algo de nosotros. Por ejemplo, mi personalidad es mi carácter, mi forma de ser, cómo soy yo. Ya, ¿cómo eres? Ejemplo, no sé, cariñosa. No sé, ¿eres No sé. cariñoso? No sé, hay que preguntarle a los chicos, ¿cariñosa o no? ¿Soy cariñosa? Sí. Sí, dice algunos. ¿No? Ya, listo. Muy bien, hija. A ver, ¿cómo se define o cuál es la diferencia entre carácter y temperamento? ¿Yo? No, a otra persona le digo ahí. A ver, Walter Daniel. Diferencia entre carácter y ¿qué más? Temperamento. Temperamento. Claro, la diferencia entre carácter y temperamento. Podría decirse que el temperamento es lo que nos define como persona, como actuamos en circunstancias de ansiedad. Y el temperamento es más bien nuestra forma de demostrar nuestro malestar. Claro, puede ser, no solamente malestar, sino la forma cuando se combina con procesos afectivos, con algo afectivo en mí mismo, ¿no? Profe, también podría ser que el temperamento es innato y el carácter se va formando. Pero se va formando. Ajá. ¿Quién me dijo eso? Ajá, o sea, como que... Maricielo. Maricielo, apellido. Facundo Santos. Facundo Santos, muy bien, Facundo Santos, Maricielo. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? A ver. Usted dijo que el temperamento era la fuerza que le dábamos a nuestra personalidad. Claro, esa es la explicación que les doy, o sea, lo que dicen ustedes no está mal, está bien, solamente que cada uno lo canaliza con diferentes palabras. Cuando yo lo canalizo, por ejemplo, es la fuerza que le aplico, ¿qué quiere decir? Es esa intensidad que tú le das a una cosa. En pocas palabras, es esa fuerza que le aplicas a tu propio carácter. Si tú eres alegre, ¿cómo mostrarás tu temperamento? Capaz, súper efusivo. ¿Se acuerda que le decía, te cuentan un chiste? Algunos se ríen, ja, ja. Otros, ja, un poco más se tiran al piso y se desmayan, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno manifiesta de diferente manera. Muy bien, chicos. A ver. Arroyo. A ver, Arroyo. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hijo. Dime los tipos de temperamento según Pavlov. Menciónamelos nomás. Pensé que me iba a preguntar qué era la personalidad para ti. No, pues los tipos de temperamento, hijo.
¿Puedo decirlo yo, profesor? Maestro, Bueno, tipo de temperamento según Pavlov, hijo. No me acuerdo, profe. Ah, mira, tienes que leer ahí. A ver, Gamarra, levantó la manito. Profesor, sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. Ya, ¿qué más? Con sanguíneo, flemático, melancólico y Colérico. colérico. Tranquila, hija, tranquila, no seas colérica, hija, por favor. Ya. Listo. Cruz también. Marcelo, profe. Ya, muy bien. Marcelo, Sí, Marcelo. Sí, profe. Yo. ya. Muy bien, Marcelo. ¿Y Gamarra? ¿Dónde está Gamarra? Profe, ya yo le digo de Hipócrates, Ah. profe. Ya, dime de Hipócrates. O sea, ¿Hipócrates qué dijo, hija? Eso de los 4 tipos de humores que hay, que es de sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Bilis negra y bilis amarilla. Muy bien, hija. Excelente. A ver, si nosotros decimos de los tipos de temperamento, a ver, vamos, Emi, dime cómo es el temperamento flemático. el flemático, maestro, es esa persona que es un poco antisocial, se reserva algunas cosas y otras cosas las expresa, es reflexivo y Muy bien. no se integra mucho a los grupos sociales. Ya, muy bien, excelente, hija. Muy bien. Valverde. ¿Quién es Valverde, no? Valverde. Yamila Rosa Valverde. ¿Tenemos un Valverde, chicos? Sí. Sí, maestro, Yamila Valverde. No lo veo. No. Creo que asistió ayer, no sé si... No, sí. si es- Sí, No va a ayer pasar sí lo mismo. estuvo. Muy bien. Ayer sí estuvo. 18. Listo. Muy bien. A ver, Román. No tiene audio, profe. No tiene audio, no Yo tiene micro, no tiene no tiene nada. audio, profe. No tiene tiene audio? nada él. No ¿Quién? tiene. Pero sí tiene su amigo. Ahí está su amigo. Juntitos entraron hoy día. A ver, Pascual. ¿Dónde está Pascual? Signos de vida. No está Pascual. Adrián Ponce. Pascual no está, chicos. ¿Quién es Pascual? Listo, no está. Le pongo falta entonces. Me ha prendido la cámara y no está. Listo, a ver. Chávez, dígame. Chávez, ya, dime, Chávez, dígame. Dime, a ver, la tipología según Jung. ¿Qué tipo de personas hay según Jung? Carl Jung. Chávez, dígame. Tipo de persona según Jung, hija. Introvertido y extrovertido. Introvertido y extrovertido. Muy bien. Vamos acá. A ver, tipo de personas según es para Leslie, para Yactayo. Tipo de personas según, a ver, Sheldon. Tipo de personas según Sheldon. Profe, ¿me podría decir su nombre? Es que no lo saco como Sheldon. Sheldon lo hemos visto. Profe, si quieres, yo se lo digo, maestro. De Tipo de- Sheldon ya.
El tercero creo que vimos es. Profe, se apellida ¿Ah? Spranger. De Sheldon Tengo es lo que sobre- vimos ya, pues. De Sheldon lo vimos con el pícnico igual, ya. De Spranger, dime ya. De Spranger, a ver, dime. Ya, Spranger es tipo político, social, económico, religioso, teórico, moral y estético. Ya, muy bien. Excelente, Yactayo, muy bien. De Sheldon es el ectomorfo, endomorfo. Acuérdense de eso. ¿Se acuerdan que lo vimos con el pícnico también, con la Abajo teoría de Krishna? A ver, ¿cuándo decimos que una persona, a ver que entró Ponce, Ponce, ¿cuándo decimos que una persona tiene el interés por la fama, dinero y poder? ¿Qué tipo de rasgo es? Ponce. Sí, maestro. Dime, ¿qué tipo de rasgo manifiesta una persona cuando quiere tener fama, dinero y poder? ¿Y quién dice esa teoría? ¿Quién la dice? ¿Y quién la dice y qué tipo de persona es? A ver, Loyola. Loyola levantó la mano, Loyola. Profe, según lo dice Gordon Alport. ¿Ya? Ya, ¿y qué tipo de rasgo es, hijo? Él habló de rasgos de tipos. Profesor, yo podría... Sí podrías, pero si se te escucha. Pues. Sí, no se te escucha bien. ¿Quién está hablando? Valverde, profesor. Buen día. Ya, Valverde, buen día, hija. A ver, habla. Sí, pertenece a los rasgos específicos, en especial son los rasgos cardinales, cuando nos decían que queríamos llegar a ser competitivos, a crecer profesionalmente. Ajá, muy bien, excelente, hija. Ese es un rasgo que usualmente pocas personas llegan a tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho conformismo en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo, claro. excelente, chicos. Muy Que sería bien. loable que todos poseyéramos eso, pero pocos. Claro, o sea, todos tenemos todos los tipos de rasgos, características, solamente que no la desarrollamos a cabalidad. O sea, la tenemos ahí prácticamente guardada en nosotros mismos. Dormida. Ajá, muy bien, excelente. Muy bien, ya hemos hecho la parte de orales. La próxima semana llevamos nuevamente a otros. Hoy día llevamos a 13, 14 chicos de orales. Los primeros 10 minutos, para ganar tiempo y para ver cómo avanzamos. Ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ya el tema en sí. El tema en sí, chicos, es otra teoría de aprendizaje que también nosotros lo tenemos, pero lo tenemos más individualizada. ¿Por qué lo tenemos más individualizada? Porque acá vamos a ver diferentes características. Mira, escúchame. Mira, cuando yo te hablo de la teoría del aprendizaje, que es como un boom dentro del mundo psicológico, estamos hablando específicamente de ¿quién? Del psicoanálisis. ¿Han escuchado la palabra psicoanálisis? ¿Ah? Sí, profesor. El estudio de la mente. Muy bien, La es el psicología interna. estudio de la mente. Todo es el estudio de la mente, pero este es más interno, más profundo, ¿no? Va a estudiar incluso las cosas que tenemos guardadas, que a simple vista no podemos mostrarlo. Por eso decimos, cuando nosotros hablamos de acá, a ver, ¿qué ven en esa figura? A ver, la cruz, ¿qué ves en esa figura, hija? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, la cruz, ¿qué ves? Profesor, disculpe. ¿Tiene que ver con la introspección? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tiene que ver con la introspección? Sí, tiene que ver también con la introspección, con mirar el mundo de adentro, tu interior. Sí, Claro, también de tiene que ver con... de uno mismo. Ajá. Claro. A ver, la cruz, te escucho. ¿Qué ves en esas imágenes? No te escucho, hija.
No se te escucha, hija, estás hablando de la nada. ¿Qué pasó? ¿Está mal tu audio? Ah, no se te escucha, mientras que vas solucionando el tema del audio, hija. Ya, a ver. A ver, vamos aquí. A ver, Facundo, dime. Acá, ¿qué ves aquí en las imágenes? Profesor, dice Pero yo veo motivación, pero rostros. No, claro, sí dice motivación, pero este es que, ¿qué ven en la figura? ya, por eso, profe, ahí dice motivación, pero, o sea, le puedo dar una definición sobre motivación, pero sobre las imágenes no sabría qué decirle. No, porque no claro, entiendo. la motivación es el inicio, no es el tema. La motivación es la parte te pongo la figura para que tú analices, ¿no? Para ver, no es el tema motivación. Por eso, Maricielo, ¿me escuchas, hija? Mi cámara está prendida. Profe, yo tengo una idea. Le puedo ayudar. Ya, a ver, dime, Emi. Yo creo que en la primera imagen, como salen bastantes rostros, supongo que se refiere a como que lo que pasa dentro de cada uno es diferente, ¿no? Es de cada persona. Es de cada persona, sí, también. ¿Qué podemos ver? Y en la otra imagen, En la otra imagen, Profesor, es como que, Es o sea, Ser todo o no ser. tiene dado como que está tratando de esa persona anteriormente, o sea, diferente a como se muestra normalmente. ajá, diferente. Es prácticamente como diciendo, ¿no? Diciendo prácticamente, tú estás en otra y yo estoy en otra. En pocas palabras, ¿qué dice? Acá se ve una imagen de una cara, en la cara que muestra diferentes manifestaciones, o sea, diferentes formas, de acuerdo a qué, puede ser a mis miedos, puede ser a mis preocupaciones, o sea, yo no soy el mismo cuando tengo miedos, cuando tengo preocupaciones, cuando tengo algún problema en mi vida, que muchas veces lo manifiesto en mi mundo interior, o sea, lo tengo ahí guardado. Muchas veces tenemos miedo y no sabemos por qué tenemos miedo. Tenemos preocupaciones y no sabes por qué, pero sí en tu mundo interior, o sea, en tu inconsciente, sí están, ahí están guardados. ¿Estamos de acuerdo? maestro, en la segunda imagen yo veo como que una persona cogiendo un cráneo, entonces pienso que tal vez la persona está tratando de mejorar un aspecto de mismo. Por ejemplo, una persona que tiene mucha vergüenza, por ejemplo, se vuelve más tranquila. Claro, está tratando de sacar algo de sí. Muy bien. Me pasó algo por tu espalda, no sé qué pasó. Me dio miedo, no sé quién ha pasado corriendo. Sí, está mi hermana, porque acá está junto a mi escritorio, está el de... Ah, ya. Dije, pasó algo corriendo. Dije, ¿qué? Listo. Ya, la saludas ahí a tu hermana. Listo, entonces. Sí, maestra. Listo. Sí, mi hermana también dice salud. Gracias, hija. Entonces, estamos aquí. Justo esto se ve en las características que nosotros tenemos dentro del psicoanálisis. Cuando nosotros vemos el psicoanálisis, estamos viendo el mundo interior desde su parte profunda, desde su parte interior, desde lo más profundo y más hondo que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Miren, aparte, vamos a verlo, vamos a ver un videíto. Sí sale grabando. Profe. Dime. A eso también se le puede, o sea, no sé si lleva con la clase que vamos a hacer, pero hay veces hay personas que, por ejemplo, tienen preocupación o tienen miedo, pero no aparentan tener esos sentimientos o lo que sienten, ¿no? Claro, a eso se llama a veces yo estoy muy preocupada, en realidad, a mí me pasa eso, a veces me preocupo, pero en realidad a la persona que me ve no ve eso en mí, porque normalmente siempre paro riéndome y sienten que soy despreocupada, pero en realidad dentro de mí sí me preocupo a veces. Claro. Y no aparento eso. Ya.
Yo te explico eso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese es un mecanismo de defensa. Dentro de este tema sí es del psicoanálisis. Nosotros mostramos en la vida diaria mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque si lo sacáramos en todo momento, nuestras preocupaciones o ansiedades que tenemos, nos haríamos un daño total todo el día. En cambio, nosotros manifestamos otras características que en algún otro momento lo vamos a manifestar. ¿Me dejo entender hasta ahí? Y ahorita cuando hagamos los mecanismos de defensa lo vas a entender un poco mejor. Miren chicos acá, cuando nosotros hablamos del psicoanálisis, estamos hablando de una de las estructuras que vamos a ver acá y nos va a explicar esta señorita. Miren. ¿Ven mi pantalla? Sí sale grabando ahí en su máquina, ¿no? Sí, pero... Ya. No me voy a olvidar porque la vez pasada casi me olvidé. Profesora del Departamento de Psicología de la PUC. Escuchen. Y les voy a contar 10 cosas que deben saber sobre Sigmund Freud. Dos cosas no me voy a dejar. 1. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la región de Moravia, en el Imperio Austrohúngaro, hoy República Checa. Vivió desde los 3 años en Viena y pasó el último año de su vida en Londres, donde murió en 1939. Desde la adolescencia, Freud mostró interés por las humanidades. Estudió los clásicos y leyó El Quijote en una versión del castellano separado. Por motivos económicos, optó por la carrera de medicina, especializándose en neurología en la Universidad de Viena. Junto con Marx y Nietzsche, Freud es considerado uno de los maestros de la sospecha, aquel que cuestionó la idea moderna de un sujeto que sabe todo de sí y actúa solamente en base a su voluntad y a su razón. 2. Las histéricas sufren de reminiscencias. Señaló Freud aludiendo a que los síntomas histéricos eran expresión simbólica de recuerdos que habían sido suprimidos de la conciencia por resultar chocantes para el individuo. El trabajo con la famosa paciente de Joseph Breuer, Anna O, y otros casos que forman parte de los estudios sobre la histeria, publicado en 1895, ilustran el método catártico, una cura del habla basada en fomentar que los pacientes se curen hablando de sus hijos. La propia Anna O le llamó a este proceso la limpieza de la chimenea. 3. El psicoanálisis, tal como lo conocemos, se inaugura con el abandono de la teoría de la seducción, la cual postulaba que el recuerdo detrás del síntoma histérico correspondía a un evento de abuso sexual. No creo más en mis pacientes neuróticas, dijo Freud para afirmar que tales recuerdos eran más bien deseos y fantasías inconscientes de las pacientes. Para la mente, desde aquí no equiparable a la vida consciente, un deseo o fantasía tiene el mismo estatuto de realidad que un evento o hecho objetivo. Uno es su mente. Uno enferma por aquello que en su mente sucede. En tal sentido, los síntomas, como cualquier producción mental, tienen un significado subjetivo y no son casualidad. 4. Muy bien, chicos. A ver, vamos al punto ahí. A ver, ¿qué hemos entendido del video? ¿De qué habla el video? De Sigmund Freud. De Sigmund Freud, sí, de Sigmund Freud. ¿Qué más nos habla? A ver. Nos dicen, profe, que es un Estudió neurólogo humanas. y estudió la humanidad. O sea, sí le interesó la humanidad. Y dice que la histeria es a causa de un evento pasado y que el psicoanálisis vino primero de la teoría de la seducción, que es un recuerdo suprimido a causa de un abuso que has tenido. Ajá, a causa de algo que has tenido, ¿cuándo? Y esto lo explica ahí, a causa que has tenido algo en la infancia. Todos los hechos que se guardan en nuestro inconsciente, como nos dice el psicoanálisis, se guardan en la infancia. Tengan bien ese punto, en la infancia. O sea, en pocas palabras, muchos de nuestros miedos, muchos de nuestros temores, o mucha de nuestra forma de ser así tan diferente que a veces tenemos, es porque algo nos ha pasado en la infancia y muchas veces no lo podemos sacar en el día a día. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es lo que nos dice, por eso lo conocen a Sigmund Freud junto con Marx, ¿no? Lo conocen como el maestro de la sospecha, porque siempre, o sea, se oponía a las cosas que daban en la actualidad.
O sea, se oponían a las cosas que veían en ese momento, se oponían con nuevas terminologías, con nuevas cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Listo. Hay algo importante que quiero decirles, chicos. Ahorita estoy revisando las cámaras. Ustedes saben cómo soy yo. Yo primero les hablo. Aquellos chicos que no están abiertos a sus cámaras. Veo a 3 nada más. Veo a Facundo, veo a Roja, veo a Francia y veo también a Yactayo. Y ahí los demás apagan su cámara a todo momento. Perfecto, no les voy a decir nada. Pero no les quepa la menor idea que yo en mi registro les puedo poner hasta 10. Ustedes saben cómo, los que me conocen saben cómo soy yo. Yo primero hablo. ¿Por qué? Porque yo con la cámara visualizo que estás o no estás. Mira, se dan cuenta que ahorita todo el mundo me presenta. Y cuando recién les hablo, no les vuelvo a repetir esto, chicos. Me apagan las cámaras, yo usualmente le voy a poner a los chicos una nota, acá calificando que tienen 10, porque ustedes tienen todos los equipos necesarios. Ojo, no les vuelvo a repetir, que quede en su mente, que quede grabado en su inconsciente, chicos. Que cada vez que veas a Maika, vas a presentar tu cámara. ¿Ya? Yo estoy haciendo un trabajo psicoanalítico ahorita. ¿Ya? Listo. Vamos aquí. Entonces, cuando hablamos del psicoanálisis, chicos, hablar del psicoanálisis es una de las teorías más profundas que se ve en el mundo de la psicología, que va a estudiar el mundo interior de las personas desde su perspectiva de ¿qué? Del inconsciente. ¿Quién es su representante máximo? Este señor Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, que nos habla el estudio del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Es lo guardado, lo oculto que tenemos en nuestro interior. ¿Y dónde se guarda eso lo oculto? ¿Y cuándo sucede? Hay un audio que está prendido. Profesor. Dime. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el inconsciente y el subconsciente? Ya, el inconsciente es la parte profunda. Ahorita lo vamos a ver eso también, pero te voy a adelantar. La parte profunda que lo tienes guardado, que no lo sacas. En cambio, el subconsciente es la parte en la cual tú te das cuenta de muchas cosas que recién tú lo puedes pasar a la parte consciente. Es decir, es como por ejemplo, ahorita en ti está trabajando tu parte subconsciente, que es también denominado como la parte preconsciente. Es decir, estás escuchando mi clase, estás escuchando, analizando mi clase, todo. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar un proceso de asimilación y cuando lo asimiles, va a pasar a un proceso consciente. O sea, ahorita todavía estás conociendo el tema, estás en una parte subconsciente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo estoy asimilando. Lo estás asimilando. Una vez que lo asimiles, pasa a mi conciencia. Pasa a tu conciencia. Ok, perfecto. Sí, mil gracias. Ok, ahorita vamos a ver. ¿Tu nombre cuál es, hija? Mi nombre es Yamila Valverde. Ah, Valverde, ya listo. Ya. Valverde. Sí. Listo, hija. La semana pasada no estuviste, creo, sí. No, profesor, no estuve, pero ya le expliqué el motivo al director. Quizás le haya llegado la información a usted. Ya, hijo, ojalá que me haga llegar la idea. La idea es que si pueden me informas a mí también de paso cuando esté en tu correo, nada más. Algunas cosas cuando pasen, infórmenme en su correo yo para tener en cuenta después, ¿ya, chicos? Ah, ok, profesor. Ya, eso haré. Muchas gracias. Ok, hija. Miren, entonces nosotros estamos hablando acá de la parte específicamente el inconsciente de tu interior. ¿Y cuándo se da, como le hemos dicho, estos casos extraños, estos casos de miedo, se dan en nuestra infancia? Todos los hechos que nosotros tenemos se dan en nuestra infancia. Así, profesor, y muchas veces lo tenemos guardado, no lo sacamos a la luz, pero lo tenemos guardado en nuestro inconsciente. Profesor, como por ejemplo los miedos, los temores. Hay personas que tienen miedo, vamos a imaginar, tienen miedo o fobia, tienen a por ejemplo, un animalito, a los gatos. Eso ha pasado, ¿por qué? Porque capaz en tu infancia has tenido algún tipo de miedo o susto grave que no te recuerdas. ¿Por qué? Porque recordarte te haría daño. Entonces lo tienes guardado en tu inconsciente. Igual, otras personas tienen miedo a la oscuridad. Hay chicos ahí grandes que ya tienen 15, 16 años, ¿no? Hay chicos que ya tienen hasta enamorada y todo, y tienen miedo a la oscuridad. Así, profesor, ¿no?
Por ahí me dicen, gracias papá, le escucha a mi hija. Yo estoy hablando de enamorada, y gracias papá, me dice, cuidado. Su inconsciente está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Cuando nosotros decimos tienen miedo a la oscuridad, ¿por qué? Porque algo pasó en tu infancia. Algo pasó, capaz te dio miedo, algo pasó, ¿no? Algo pasó en tu infancia que todo está guardado, ¿dónde? Aquí. En tu inconsciente. Ah, profesor, ¿y eso se da? Sí, pues chicos, yo siempre me acuerdo, mire, y siempre lo he hecho este ejemplo, ¿no? Siempre me acuerdo de una de mis alumnitas hace muchos años. Estoy hablando del año 2003, creo, si no me equivoco. 2003, 2004, ni nacían ustedes, creo. Ni en proyecto estaban tampoco, ¿no? Ah, profesor, sí. Sí, chicos, año 2003, yo, por ejemplo, enseñaba, en el mismo colegio enseño ahorita, en el Ramón Castilla, en el Colegio Nacional, pero mi salón estaba en el primer piso, estaba en el piso donde mi salón daba la ventana al patio. Y siempre veíamos en el patio cuando pasaba la gente y todo, ¿no? Ya listo. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre pasaba un señor que se iba para el fondo, como si se fuera para la dirección. Pasaba, tenía que cruzar el patio y pasaba y yo lo veía siempre. En una de las horas de clase, me acuerdo, creo que era jueves, creo que la hora de clase, pero había una de mis alumnitas que estaba en cuarto año de secundaria, que automáticamente venía corriendo y se ponía a mi costado, y chicos, se ponía a mi costado en mi escritorio, como profesor, le hago una pregunta, mire. Y yo le decía, la mirada es extraño, ¿por qué? Porque me parecía algo raro, que pasaba el señor y siempre se venía y se refugiaba en mi costado y me agarraba mi brazo y yo sentía que temblaba, chicos, la niña. La niña yo sentía que temblaba y dije, ¿qué? Algo raro, o sea, me preocupé, pues, ¿no? Me preocupé. En esos tiempos, en mi colegio nacional estaban yendo practicantes de la Cayetano Heredia, practicantes de la Universidad de la Facultad de Psicología, y incluso estaba su profesor principal, que era un psicoanalista. Este psicoanalista, yo que lo apoyaba, era muy buena gente, le dije, mira, está pasando esto, aquello. Me dijo, algo ha pasado ahí, Malta. Así le digo, si gustan, le hacemos una hipnosis. Ah, bueno, qué bacán, le digo. Pero para esto, me dice, tenemos que tener el permiso de sus padres. Porque el hipnosis no se hace sin permiso, chicos. Y en ese tiempo no era tan estructurado como es ahora. Estamos hablando del año 2003, hace 17 años. No era tan estructurado como es ahora. Ahora se necesita una cámara GESE. ¿Qué significa la cámara GESE? Una cámara que te esté grabando en el momento que haces la terapia psicoanalítica. ¿Por qué? Porque se ha visto casos anteriores que ha habido bastante problemas. ¿En qué sentido? En el sentido que ha habido diferente aprovechamiento por parte de personas. Dime, Emi, ¿quieres decir algo, Emi? ¿Está levantado tu mano? Ah, ya, bajen la mano. Como veo ahorita recién. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Entonces, yo me preocupo. Entonces el señor ahí me dijo, mira, vamos a hacer, y si gustas, tú estás presente. Chicos, en realidad yo en ese tiempo todavía no estaba estudiando lo que es psicología. ¿Ok? Ahí recién también agarró, yo era profesor de ciencias, yo soy profesor de ciencias sociales, mi segunda carrera es psicología, entonces recién estaba en el proceso. Entonces, cosa que me gustó y me agradó lo que hizo, pero yo también me sorprendí porque dije, yo no creía en eso, pues no creía para nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, se habló con la niña y la niña se habló con su inconsciente. ¿Qué arrojó esa sesión, chicos? Arrojó que la niña había tenido tocamientos indebidos por parte de ese tío. De ese señor que pasaba siempre era su tío, hermano de su mamá, que había tenido tocamientos indebidos a la edad de 5 años y ella siempre se escondía para que el tío no la agarre debajo de la escalera. O sea, salió clarito, toditita las cosas que pasaban, incluso comenzó a llorar, ¿no? Para mí fue algo espectacular ver toda esa situación, porque el manejo se ve de diferente manera. Una cosa espectacular y también fue algo chocante. ¿Por qué chocante? Porque en el momento ver
cómo el tío, como una persona adulta se aprovecha de una niña. Y así hay muchos de los casos de violaciones que se dan a nivel social. Entonces, automáticamente nosotros presentamos el informe, él presentó el informe como psicólogo, como psicoanalista, y nosotros presentamos el informe como colegio. Le informamos a la madre y la madre denunció al chico. O sea, al hermano. Lógico, tenía que denunciarlo. Cosa que después nos enteramos que hubo un arreglo familiar que no pasó nada. O sea, quedó ahí. Ya eso lo ve la familia, pues, ¿no? ¿Me dejo entender hasta ahí? Pero pasó todo eso. ¿Qué había mostrado? ¿Por qué creen que la chica tenía aversión? Porque la chica, cuando yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y ese señor quién es tu tío? ¿Y por qué le tienes cólera? No sé, profesor, la cosa que le tengo cólera. Ella no sabía por qué le tenía cólera. Todo dónde estaba guardado esos momentos negativos que lo sacó a relucir con la hipnosis. Aquí. En el inconsciente. En el inconsciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Listo. Este Sigmund Freud canalizó prácticamente el conocimiento del psicoanálisis. Pero si nosotros nos damos cuenta, él hizo sus estudios en dos momentos. El psicoanálisis podemos decir que es un proceso interno que se va a ver en diferentes acepciones. Por ejemplo, el psicoanálisis lo conocemos como una teoría de la personalidad que da a conocer el mundo interior o cómo son las personas internamente. Muchas veces juzgamos a la persona, pero no sabemos cómo es su interior, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que ha vivido. A eso nos canalizamos nosotros con la teoría de la personalidad. Otra de las cosas también que decimos que es un método de investigación. El psicoanálisis permite conocer más cosas, investigar a la persona humana. No solamente investigar su parte externa, la parte que podemos ver, la parte observacional, sino investigar su parte interna. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué siente así? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profesor, y en el caso de que hay una chica, por ejemplo, de que ha sufrido, no sé, un abuso y cambia de personalidad, o sea, se convierte en otra persona. Claro. Y después, o sea, no quiere recordar o su mente no le hace saber sobre eso. ¿Ya? Y cuando recién llega a ese lugar, recién comienza a recordar todo y vuelve a su personalidad de antes. Pero como no le comienza a llorar y es muy trágico para ella, se va y y tiene otra vuelve a la personalidad que ella misma se había creado. Claro. Eso es una manifestación o un mecanismo de defensa. Lo que tú estás hablando, la niña que ha sido violada, estamos mostrando, no quiere recordar esos hechos, pero cuando pasa esos momentos lo vuelve a vivir. Lo vuelve a rememorar. Profesor, Dime. ¿es el mismo subconsciente el que bloquea esos recuerdos? El mismo inconsciente. Inconsciente. Sí, el mismo inconsciente. El inconsciente trabaja con mecanismos de defensa. Que ahorita, posteriormente, de acá un ratito, vamos a ver los mecanismos de defensa que van a ayudar al ser humano a que no salgan a reducir en todo momento, si no nos haríamos daño en todo momento. ¿Cómo viviríamos? Nuestro inconsciente, nuestro mundo interior, chicos, tan mágico que va a permitir también que tengas un poco de tranquilidad, pero depende. Pero como dice la señorita, cuando vuelve a rememorar esos sucesos en algún otro momento, ahí viene también otra manifestación. Te pongo un ejemplo. Ha habido casos que ha habido chicas que han sufrido de violación. Imagínate cuando tocan los temas de violación, esta persona se altera y se pone como una persona atacante al violador totalmente. O sea, se pone como una persona intransigente y esa situación la enerva, o sea, la pone de mal humor y la pone de un sistema ya agresivo en contra del pensamiento de las demás personas. Imaginemos que estamos tocando ahorita un tema de violación y todo, y la persona se altera y comienza a que su idea sea mal, que al violador deben matarlo, porque debemos, o sea, como si lo hubiese vivido. Y si tú le preguntas, ¿y por qué respondes tanto así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes?
Ah, no, no es mi pensamiento, nada más te va a decir. ¿Por qué? Porque nosotros indirectamente manifestamos nuestros propios criterios, pensamientos en base a lo que nosotros hemos vivido en la primera infancia, primera y segunda infancia sobre todo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Profesor, entonces es igual a que estén hablando del tema y tú saques ese tema o a que tú vayas a un lugar No, puede y lo ser igual mires. a que tú saques el tema o que vayas a... Depende cómo te afecte, pues. Puede ser, depende de cómo te afecte. Si te afecten en demasiado, es como por ejemplo, ahorita estamos hablando del tema y si nos afecten demasiado, nos choca, sí. Es como por ejemplo con chicos que hemos hecho, por ejemplo, yo la semana pasada estaba haciendo en la universidad un tema de embarazo, de abuso sexual. Y estaba viendo temas de abuso sexual y había señoritas, porque ahí ya son señoritas grandes, están en el 8º ciclo, que te decían, profesor, pero eso es algo malo, esa persona, o sea, la veían tan fuerte, o sea, la vivían tanto, que en vez de parecer estudiantes de educación primaria, porque son estudiantes de educación primaria, parecían que eran estudiantes de derecho que querían meterlos preso a un... O sea, la vivían tanto hasta el punto que una chica se retiró del aula virtual que hemos estado porque se puso a llorar. O sea, yo digo, si yo me pongo a pensar ahorita así, ¿por qué se puso a llorar? Algo hay por ahí. Profesor, disculpe. Dime. ¿Esos traumas a la larga tienen cura? ¿Son curables? Esos traumas... Para que pueda borrarse ese pensamiento definitivamente y no vivir con eso. No, una cosa es que no se va a borrar. No lo vas a borrar en la vida, pues esa es mentira. Otra de la situación es que lo aprendas a sobrellevar. ¿Me dejo entender? Esa es mentira. El que te diga que lo vas a borrar, nunca lo van a borrar. Es como, por ejemplo, imposible. Yo me caigo de la bicicleta y me caí y me rompí la cabeza. Nunca voy a borrar ese recuerdo que me rompí la cabeza, pues. Claro, Siempre va a permanecer. La idea que lo voy a aprender a sobrellevar. ¿Por qué? Porque uno de los casos más graves que se da es la autoculpa. Muchas personas piensan que han sido violadas porque son culpables de alguna cosa. ¿Por qué? Porque el agresor les hace creer eso y en tu mundo inconsciente mucho lo guardamos como eso. Lo guardamos como esa situación. Es como, por ejemplo, yo siempre manifiesto y siempre digo, cuando una persona o alguien te dice, ¿no? Algo indirecto, algo peculiar. Es como, por ejemplo, si yo le digo a Marcela, ¿no? Marcelo, ¿estás ahí? Ya, sí, ya te vi. Imagínate que a Marcela le digo, hija, te voy a contar algo te voy a contar, pero no le digas a tu mamá, ¿ya? ¿Y por qué le voy a contar algo que no le diga a su mamá? Porque es algo malo. Porque seguro algo quiero hacer con Marcelo. Entonces, eso tú tienes que también mostrar una desconfianza. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir no le digas a tu mamá. Es como diciendo prácticamente, ocúltale a tu mamá. Y eso son una de las características que se ven en muchos violadores. Han visto muchos violadores que están en las redes, que muchas veces, no, pero no le cuentes a tu mamá que tú eres grande, que tú ya estás, te sugestiona para que tú digas, no, yo soy grande. Y como nosotros somos adolescentes y tenemos ese sentimiento de que ya somos grandes, que ya podemos tomar nuestras decisiones, muchas veces nos equivocamos. Y eso te pasa de una manera indirecta. Por eso te digo, todo eso nosotros lo manejamos y por eso el psicoanálisis también se conoce como una técnica terapéutica, que vamos a conocer tu mundo interior a través de la hipnosis. ¿Me dejó? Entonces, profesor, es incurable, pero se puede tratar. O sea, no lo tomamos como incurable, sino lo tomamos que no lo vamos no lo vamos a olvidar, pero lo vamos a manejar. Pero lo vamos a sobrellevar. Sobrellevar, claro, porque se supone que es como, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo del psicólogo, del psicoanalista? Que al estudiante le hagan entender que ellos no son los culpables de la situación que han vivido. Porque lastimosamente muchos de los casos lo hacen sentir como si fueran culpables. Y muchas veces eso viene desde la propia casa, ¿no? Desde la propia casa, porque cuando el papá indirectamente en su ignorancia
que le dice, yo te dije que no vayas a ese lugar, yo te dije, y en vez de apoyarte, se ve como un sistema sancionador. Y en tu mundo que has sido atacada o atacado, ¿qué haces? Ah, me echa la culpa a mi papá, me echa la culpa a mi mamá, me echa el mismo agresor me dice que no, que yo soy la culpable, que yo le he hecho que haga eso. O sea, la persona en su mismo mundo interior, ¿qué está haciendo? Se está ensimismando y se genera o se crea como un sistema de autoculpa. Entonces, ¿eso qué es lo que tienen que hacer muchas personas? Tienen que aprender a sobrellevar que no son las culpables. Es como, por ejemplo, una mujer maltratada. Una mujer maltratada que dice, sí, me maltrata porque sí, mi esposo tiene razón que me maltrate. Sí tenía razón. Nadie tiene razón a que te peguen. No hay razón, no hay justificación para nada. Profesor, y si le he sacado la vuelta y me he encontrado con dos amigos ahí justo, ¿no? Le he sacado la vuelta, así te encuentres con una persona que le estés engañando, no hay justificación para nada. Nada justifica. Ah, profesor, eso lo decimos en el papel. Claro, eso lo decimos en el papel. La realidad es otra cosa, pues depende de las características que tú tengas. Pues. A eso me refiero cuando este psicoanálisis es un estudio tan complejo, que este estudio tan complejo me permite conocer la profundidad de mi ser. Además, en la ciencia psicológica, ustedes cómo lo van a encontrar, escuchen, lo van a encontrar como el enfoque psicodinámico. Apunten eso por ahí, porque así lo van a encontrar en la ciencia psicológica, como el enfoque psicodinámico. Cuando nosotros hemos visto psicología, hemos hablado también de diferentes enfoques. Hay el enfoque humanístico, cognitivo, constructivista, el enfoque existencialista y el enfoque psicodinámico, que se refiere específicamente al psicoanálisis. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, conociendo este tema del psicoanálisis y viendo en profundidad algunas cosas, vamos a ver uno de sus primeros estudios de Sigmund Freud. Uno de los primeros estudios de Sigmund Freud fue el primer enfoque. El primer enfoque, él tuvo una estructura topográfica. ¿Qué quiere decir topográfica? O sea, analizó bien los momentos. ¿Cuál era su primer estudio de él? El inconsciente. Pero él que decía, yo para conocer el inconsciente debo conocer mi parte consciente. Debo conocer mi parte preconsciente para luego recién saber lo que me brinda mi inconsciente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para Freud lo interesante era esto, pero es como, por ejemplo, si tú quieres saber el inconsciente, tienes que saber qué es tu parte consciente. Es como yo les digo siempre, si tú dices que eres irresponsable, entonces, ¿qué es lo primero que tienes que saber? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Me dejo entender hasta ahí? O sea, claro, si tú dices que eres renegón, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Entonces, ¿qué es la alegría? O sea, tienes que saber su antónimo, su contrario. A eso me refiero cuando te digo, y Freud lo explica de esa manera. Su primer enfoque es un enfoque topográfico. Va a estructurar, va a analizar, ¿no? Específicamente. Profesor, y cuando analizamos específicamente aquí, mira, uy, Emi se desmayó, creo. Okay. No, ya. Hija, vamos a ver aquí. Vamos a ver tu primer momento, que es lo consciente. ¿Qué es lo consciente? Mírame acá. Lo consciente es cuando tú te das cuenta de las cosas. Profesor, ¿cómo que te das cuenta de las cosas? ¿No? Cuando tú te das cuenta de las cosas, cuando te das cuenta que estás en un estado de vigilia. Es como, por ejemplo, ahorita. Ahorita ustedes se dan cuenta que están en la clase de psicología y están teniendo el curso de psicología a través del aula virtual. Ah, sí, profesor, estás consciente. Estás activo. Estás en el momento que tú te das cuenta de lo que estamos hablando. Eso es la parte consciente. La parte preconsciente, ¿no? La parte preconsciente, cuando nosotros hablamos de la parte preconsciente, estamos hablando específicamente, aquí encontramos la parte de los conocimientos, de los conceptos. Lo que te decía hace ratito, esta parte de los conocimientos, de los conceptos, es lo que yo te estoy explicando ahorita. ¿Tú qué estás haciendo? Estás asimilando, estás cogiendo todos los conocimientos para ti, para luego pasarlo ¿a dónde?
a mi parte consciente. Es decir, ahorita tú estás asimilando, estás cargando los conocimientos, estás anotando, estás viendo. Entonces, luego esta parte consciente o llamado también subconsciente, lo pasamos a mi parte consciente. Ah, profesor, qué bonito, ¿no? Listo, pero lo que le interesa a Freud no era eso, era entender solamente que la gente entendiera esa situación. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Freud? A Freud le interesa conocer su parte inconsciente, o sea, lo oculto, lo guardado dentro de ti. ¿Y por qué muchas veces lo guardamos y luego lo sacamos a relucir en un momento capaz poco apropiado? Acá tenemos los famosos actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos que se dan en el inconsciente? En la orden, ¿quién lo da? El inconsciente. Profesor, ¿cómo que los actos fallidos? Los actos fallidos se refieren a los errores que tenemos en la vida. Profesor, ¿cómo que errores que tenemos en la vida? Algunos errores que se manifiestan en nuestra vida y nosotros decimos, ¿por qué hemos hecho eso? Y no nos damos cuenta por qué. Y tenemos dos tipos de lapsus ahí. Dos tipos de lapsus muy conocidos y que lo saca Freud. Los dos tipos de lapsus. Uno es el lapsus linguis y el otro es el lapsus calami. Acá en los actos fallidos. Lapsus linguis, ¿me escuchan? Y lapsus calami. Profesor, ¿y qué es cada uno? Escúchame acá. El lapsus linguis son los errores al hablar. Errores al hablar. Como por ejemplo, y este es clásico que siempre se ve, y ustedes también lo han manifestado en su vida diaria. Mira, uno clásico que se ve y se vio también con los padres de la patria, cuando juramentan, dijo, sí, juro por Dios y por la plata. ¿Qué? Ah, no, sí, juro por Dios y por la patria. Uy, automáticamente los psicoanalistas salieron al día siguiente y lo analizaron en parte ese señor que había dicho, por qué había ingresado a la política. Por el dinero. Su inconsciente le hizo hablar entonces. Su inconsciente le hizo hablar. ¿Me dejo entender hasta ahí? A eso se llaman los lapsus linguis. Ah, profesor, ¿y se da? Imagínate que se da, sí se da también. ¿Por qué? Porque se da en la situación, profesor. ¿Solamente se da en ese caso? No, en muchos casos, por ejemplo, imagínate, ¿no? Imagínate cuando estamos en el colegio. En el colegio tú has estado con tu amiga, como, hola amiga, y a tu amiga le dice, tu amiga se llama Giovanna, y a tu amiga le dice, hola Roberta. Ah, no, Giovanna. ¿Qué pasó ahí? Y tú le dices, yo no me llamo Giovanna. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Ah, profesor, tuviste un error, sí, porque capaz en tu mente se vino, ¿no? Se vino la idea o estabas pensando seguro en tu amiga Giovanna, que capaz seguro tiene que traerte algo, seguro tiene que hacer algo en el momento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? A eso se llama actos fallidos, el famoso lapsus linguis. Profesor, ¿y el lapsus calami? El lapsus calami significa los errores al escribir. ¿Me entienden? Errores al escribir. Profesor, ¿cómo que errores? Ya, listo, chicos, ¿qué pasó? ¿Se fue, no? Ay, ya, entró. Se fue la señal, ¿no? ¿Qué pasó? Profesor, su internet está bajo. Tiene una baja intensidad, frecuencia. Ah, sí, yo lo tengo acá, prácticamente. Ya, vamos a ver eso. Sigue grabando, ya, seguimos ahí, chicos. Medio un ratito, tú sabes, como fantasma me voy. Ya, chicos, entonces, hemos dicho en ese sentido... Recapitulando, profe. Ya, vamos aquí. Hemos dicho en ese sentido... Que el lapsus calami se... Listo, voy a compartir la pantalla de nuevo, ¿ya? Listo, ¿me ven? Sí, lo vemos. Sigue grabando, ¿no, chicos? No se vaya a borrar la grabación y ahí sí.
Me cortó por un momento. Ya, listo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es acerca del lapsus calami. El lapsus calami, ¿qué es? Los errores al escribir. Profesor, ¿cómo que errores al escribir? Los errores que tiene todo ser humano, ¿no? En el momento que está haciendo alguna escritura, algún dato. Es como, por ejemplo, ahorita yo estoy explicando el tema y tú estás escribiendo ahí. Imagínate que estás escribiendo y tú repites una palabra doble vez. ¿Cuándo? Profe, a mí me ha pasado bastante eso. A mí también. Y también ¿Por qué que nos pienso pasa en eso, otra chicos? palabra y lo escribo en vez de escribirla. Claro, ¿y por qué nos pasa, chicos, eso? Porque la información no ha sido recibida en el inconsciente. Entonces la información al no ser recibida en el inconsciente pasa esas situaciones que a veces o escribimos doble la palabra o nos olvidamos la palabra. ¿Me dejo entender? Sí, a mí me pasa eso. Otra Más de que me las olvido. formas también es que, imagínate que tú estás escribiendo ahí, estás escribiendo, el psicoanálisis fue dicho por Sigmund Freud, entonces es, amor, te quiero. ¿Qué? Y sigues escribiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y después cuando tú dices, ¿qué he escrito? He escrito el psicoanálisis dicho por Sigmund Freud, amor, te quiero, ¿qué pasó? Ahí trabajó tu inconsciente. A veces ponemos o escribimos cosas que no son. A algunos les habrá pasado también. Has estado escuchando una clase y en vez de copiar lo que dice o escuchar lo que dice la clase, has escrito otra cosa que no viene nada, no tiene nada que ver con el tema. A eso nosotros Profesor. llamamos famosos actos fallidos, lapsus calami. Profesor. Dime. Y también puede pasar a leer, porque a veces cuando leo tan rápido que pienso que el texto dice una palabra, cuando lo releo nuevo, dice otra palabra. Claro, Diferente. también, pues. También Esos son pasa los errores que a eso. veces nosotros tenemos al leer. Lo leemos tan rápido a veces que, ya me salté, ¿no? Y esos son errores que nosotros tenemos porque nuestro inconsciente lo hace de esa manera. Muy bien. Otro de los temas que tiene el inconsciente es la famosa interpretación de sueños. Eso es lo que nos dice Sigmund Freud, la interpretación de sueños. Profesor, ¿cómo que la interpretación de sueños? Dice que todo sueño tiene un significado. Y ahí, los sueños, como decía, ¿te acuerdas en el video que decía? Los sueños van a manifestar las represiones o deseos que tiene el ser humano. Profe, ¿cómo que las represiones o deseos? Es como, por ejemplo, los deseos o las ansiedades o represiones o preocupaciones que yo pueda tener en mi vida, lo manifiesto a través de sueños. Y los sueños me dicen algo que está sucediendo en mi vida. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Yo les cuento algo, por ejemplo, y creo que lo he contado siempre, ¿no? Cuando yo iba a dar mi examen de nombramiento para ser docente de colegio estatal, yo soy nombrado en colegio estatal, ¿eh? Por eso, algunos chicos me dicen, profesor, sí, yo siempre he trabajado a la par. He trabajado en colegio privado, he trabajado en colegio estatal. Yo trabajo en colegio estatal en el turno tarde. Por eso no me hago problema. En la mañana yo dicto en las academias, dicto en, ¿no? Como he dictado en SACO, en Trilce, en PAMER, en su momento. En distintas academias hemos dictado casi la mayoría de profesores. Ya nos hemos quedado en algunas academias o algunos colegios porque ya trabajamos años. Yo en Saco Olivero trabajo como 16 años ya. Entonces ya tenemos tiempo, ¿no? Entonces ustedes dirán, profesor, que sí, pero yo aparte soy profesor de colegio estatal. ¿Por qué estamos en colegio estatal? Porque queremos una estabilidad económica. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, para entrar al colegio estatal tú tienes que dar un examen a nivel nacional, postular. El examen a nivel nacional, primero examen y después tienes que postular al mismo colegio donde te van a evaluar. Doble evaluación ahí. Pues bien, el año 2009-2010, cuando yo postulé a mi nombramiento, que el nombramiento recién aparecía desde el año 2002, que yo recién ingresaba al Colegio Nacional y no. Entonces, el año 2010 yo dije, hay pocas plazas en mi área de ciencias sociales. Entonces, al haber pocas plazas en el área de ciencias sociales, me presenté a postular a nivel nacional y yo estaba preocupado y nervioso. ¿Por qué estaba preocupado y nervioso, profesor? ¿Por qué se sentía así?
Porque una, que había pocas plazas. Otra, que también yo ya era casado y tenía a mi hija. Decía, quiero una estabilidad porque ya quiero tener otra situación de vida. Otra, porque no me había preparado a conciencia. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo que no se había preparado a conciencia? Claro, yo trabajaba todo el día, igual trabajaba en la mañana en academia y trabajaba en la tarde en Colegio Nacional y llegaba tarde a mi casa. Entonces, solamente me ponía a estudiar o a repasar mis cosas. ¿Cuándo? En la noche, a las 8, 10, 12 de la noche me ponía a repasar mis cosas. ¿Para qué? Para dar mi examen. Y no me sentía así un 100%, que digamos. Chicos, un día antes de dar el examen, yo me había inscrito un día antes del examen. Chicos, me dio una pesadilla. Profe, ¿cómo pesadilla? Chicos, yo soñé, no te voy a medir, y eso es clarito, que me acuerdo porque me levanté gritando. Mi esposa me dice, te levantaste gritando. Me levanté gritando que decía, no, por favor, no me quites el examen, no me quites el examen. Yo en mi sueño que había pasado, que el doctor dice que me estaba cuidando, me había echado la culpa que yo estaba copiando de mi compañero y me estaba quitando el examen y lo había roto mi examen. Y me había botado del examen. Chicos, ¿qué me quiso decir mi subconsciente? ¿Qué me quiso decir ahí? ¿Me quiso decir algo o no? Que estaba preocupado por el examen, como que Claro, tenía miedo de que algo fallar. impidiera que... A ver, ¿se escucha? Uy, se quedó. ¿Se escucha o no? Su preocupación la manifestó en el... Claro, me quería decir que inconscientemente, como me dijo la señorita hace ratito, que yo me sentía preocupado, bastante preocupado, pero yo externamente no lo manifestaba. Yo no lo daba a notar externamente. Pero internamente yo me sentía bastante presionado, bastante preocupado, que lo manifesté en un sueño. Chicos, eso me levanté como a las 3 de la mañana, me acuerdo, ya no volví a dormir. Ya no volví a dormir, ¿por qué? Porque me levanté y dije, me quedo despierto, no me vaya a quedar dormido, porque a las 6 de la mañana me tenía que ir a dar mi examen, porque justo me había tocado en Chorrillos dar mi examen. Porque a nosotros cuando das el examen te mandan a cualquier lado de Lima, en mi caso en Lima, a cualquier lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nuestros sueños manifiestan algunos tipos de ansiedades o represiones que nosotros tenemos. Eso es lo que nos dice Sigmund Freud. Otro... Profe, dime. le iba a decir que a veces cuando, por ejemplo, tienes una preocupación, pero hay veces donde, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un problema o tengo una preocupación. Imagínate que tengo un examen y no pienso en eso, como que me relajo más. En cambio, cuando pienso en lo que va a suceder, todo me tenso bastante. Claro. Esa es una manifestación externa que manifestamos, sí, eso está muy bien. Todo el mundo lo podemos hacer eso, sí, y lo hacemos. Pero a veces el inconsciente habla cuando ya la manifestación es sumamente fuerte. A eso me refiero. O sea, todos, yo también igual, cuando yo tengo diferentes situaciones, yo sigo viviendo normal. Pero a veces mi inconsciente habla con diferentes manifestaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y muchas de estas manifestaciones que nosotros tenemos en el inconsciente son determinadas por ¿qué? Por la hipnosis. Lo que hablamos hace ratito. Que es una técnica terapéutica que utilizan los psicoanalistas. ¿Para qué? Para entrar a tu inconsciente. Para saber lo más profundo, lo que te ha pasado a ti en tu inconsciente. ¿Estamos de acuerdo, Kurasi? Kurasi. ¿Estamos de acuerdo, hija? Sí, profe. Allá, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo contigo, sí? Ya. Así con... Muy bien. Entonces, estamos viendo acerca de eso. Entonces, la hipnosis. Que, mira, esto Sigmund Freud en un primer momento él lo aceptó, pero posteriormente, al final de su vida, Sigmund Freud dijo que la hipnosis también nos traía problemas. Entonces, debíamos ser manejada con bastante cuidado. Mira, y otro de los temas también que nosotros vemos y estudia el inconsciente son específicamente los síntomas conversivos. ¿Qué quiero decir cuando te hablo de síntomas conversivos?
estamos hablando que muchas situaciones psicológicas me afectan en cuestiones fisiológicas. Profesor, ¿cómo? Yo estoy nervioso, estoy ansioso, me comienza a sudar las manos. Una manifestación de comenzarme a sudar las manos es una manifestación de ansiedad. Es como, por ejemplo, a mí, por ejemplo, al inicio de año me ha comenzado a sudar las manos. En abril, pues. Abril, ustedes dirán, profesor, ¿por qué? Hasta mi esposa se preocupaba. Le estoy preocupado porque te comenzó a sudar las manos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con otra etapa de la virtualidad. Pues nosotros siempre hemos dictado nuestras clases normales, todo. Pero ahora todos nos llamaron para que todos los colegios o academias donde yo dicto, nos llamaron para que todos los días era reunión, todos los días era capacitación, todos los días era alguna actividad. Chicos, ese tiempo de abril, las 2 primeras semanas, yo prácticamente ni dormía. Y estaba preocupado porque la chamba lo tenía así, todo tenía que hacer. Y alguno me dirá, profesor, ¿que sí tanto? Sí. Y yo decía, no, pero sigo haciendo, sigo trabajando, pero me sudaban. Cada vez que había alguna preocupación, me preocupaba o renegaba, me comenzaba a sudar las manos. A eso digo con un síntoma conversivo. Profesor, ¿también puedes bajarte la presión? ¿Perdón? Bajarte la presión, o sea, que sientes una parte de tu cuerpo muy fría. En mi caso, Claro, también a te veces yo puede estoy... bajar la presión o como se te puede subir la presión de una cólera. A eso se Sí, me llama, pasa que se me enfrían los pies. claro, a eso se llama, por ejemplo, síntoma conversivo. Cuando manifiestas un problema psicológico, lo manifiestas con algo fisiológico. Eso decía Sigmund Freud. Muchas veces las personas manifiestan muchas cosas. Yo te cuento un ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Hace muchos años cuando yo me iba a casar, ¿no? Yo le dije a mi madre, mamá, me voy a casar y me voy de la casa. Chicos, mi madre nunca se enfermaba. Nunca se enfermaba. Pero cuando le dije que me iba a ir de la casa, todo le pasaba. Se desmayaba, se caía, alguna situación le pasaba. Indirectamente, cuando un día se descompensa y la llevamos al hospital, en el hospital nos dicen, señores, su mamá no tiene nada, se ha descompensado nada más, está muy bien. Y yo digo, ¿por qué se desmaya? Pero seguido, la complicación viene rápida en cada momento. Y el doctor nos dijo, ¿tienen algún problema fuerte en su casa? No, le digo, ningún problema. Entonces, ¿tienen alguna preocupación, algo fuerte que está pasando con su madre? No, nada, solamente que ahorita uno está preocupado porque me voy a casar y estamos viendo los preparativos. Ah, ya, el doctor hacía, eso es. Les recomiendo que vayan a un psicólogo y en el psicólogo vean todos esos casos para que sean tratados. ¿Qué me estaba queriendo decir ahí mi mamá indirectamente? ¿Qué me estaba Que no queriendo quería que decir? se vaya. Que no quería que me vaya, ¿no? No quería que me vaya. Igual me fui, no se preocupen. Profesor, alguno dirá, profe, qué malo, ¿no? No, es que cada uno cuando tiene su vida se tiene que ir, pues chicos. ¿No? Si se tiene que ir. Como dice, el casado casa quiere. El casado casa quiere, para que aprenda, o sobre todo, si vives en la misma casa, pero tener tu propia independencia, pues. Tener tu propia independencia, no tener nada que ver para qué, para que tú aprendas a convivir con tu propia familia. Pero son manifestaciones que se dan, pues. A esto me refiero con síntomas conversivos. Manifestaciones fisiológicas que aparecen de manera inconsciente, ¿eh? Por eso no es consciente, es inconsciente en las personas manifestando algo que les pasa. ¿Están de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Vamos a un segundo momento. Acá, mira, ahí vienen, ¿no? El diablito, el angelito, un versus que se da, ¿no? En este segundo enfoque, chicos, nosotros hablamos de qué estilo, vamos, lo ponemos todo acá. Hablamos específicamente, hablamos del enfoque estructural. ¿Qué quiere decir? Ya había una estructura más canalizada, en la cual, mira, nosotros vamos a manifestar lo que vemos aquí. Mira,
Sigmund Freud que nos dijo en su segundo, ya más estructurado, ya más pensado, ya los años de experiencia también lo habían hecho cambiar, ¿qué decía? Que todo ser humano pasamos por un proceso del ello, el yo y el superyo. Profesor, ¿cómo que el ello? El ello simbólicamente es el diablito. El superego simbólicamente es el angelito. Y el yo simbólicamente es yo, la persona a la que decido. ¿Me dejo entender? Es como, por ejemplo, ustedes ven en los dibujitos animados, ¿han visto? O en la televisión cuando ven un angelito, un diablito. Sí, sí. ¿No? Cuando el angelito te dice, oye, Sí, no, en Cusco. sí, diablito, sí, hazlo, te vas a divertir. Imagínate que un día estás yendo a tu colegio y en tu colegio alguien te dice, oye, vamos a tirarnos la pera. No vayas, vamos, mira, vamos a una casa, nos podemos ver televisión y podemos ver unos videos y nos tomamos unas gaseositas ahí. ¿Ya? Vamos. Y tú, ya pues vamos, en primero, ya pues vamos. Pero en el momento sale tu diablito y te dice, oye, anda, te vas a divertir, te vas a pasar súper, te vas a pasar bastante, anda. Y el angelito dice, no vayas. ¿Cómo vas a estar haciendo eso? Tu mamá se esfuerza por ti toda la vida, ¿no? Te está pagando el colegio tan caro, te paga el colegio para que estudies, para que seas... Y el otro, cállate, sonso, que no vayas. Cállate, si me tengo que divertir. Anda nomás, con confianza, hazme caso. Y el otro no lo haga. Y comienza un conflicto los dos. Por eso se dice, el psicoanálisis en el segundo enfoque se da un conflicto entre el ello y el superego. Al final, ¿quién es el que decide y quién es el que toma la decisión? El yo. Voto al angelito, voto al diablito y yo soy el que decido qué es lo que voy a hacer. Esa es la estructura simbólica que nos habla Freud. ¿Qué nos habla Freud dentro del psicoanálisis? Freud nos dice que el ello se maneja a través del principio del placer, las cuestiones placenteras. Acá vemos, por ejemplo, el instinto de vida, el eros, y el principio de muerte, el tánatos. Él no menciona el eros, principio de vida, que es, por ejemplo, el instinto nutricional, el instinto de querer buscar comida que me va a mantener en vida, y el instinto sexual, que Freud manifiesta que el sexo es importante en la vida, que una mujer y un varón tengan sexo, ¿para qué? Con la finalidad de mantener la vida, conservar la especie humana. A eso se dice que esos instintos siempre van a manejar este instinto de vida, el eros, que lo llama él. Y después él nos habla del tánatos, el principio de muerte, que dice que toda persona por naturaleza somos egoístas y que siempre vamos al ataque. Profe, ¿cómo que todos por naturaleza tenemos algo de egoísmo y que siempre vamos al ataque de los demás? Es como, por ejemplo, cuando les pasa a ustedes, algo no les gusta de alguien, tú vas y te enfrentas. Te pasa tu parte negativa, que tiene en pocas palabras, te pasa tu parte del diablito, que muchas veces si te domina, lastimosamente estarías dominando un principio de muerte, en el sentido que te estarías acabando como persona. Es cuando particularmente acá te vienen todos los deseos reprimidos. Imagínate ahorita como adolescente que eres, te gustan 5 chicas y quieres estar con las 5 chicas. No puedes, no vas a estar con las 5 chicas, pues. No, con una nada más. Profe, pero me gustan las 5, ¿ve, profe? Hijo, no confundas gustos con estar. Son cosas muy distintas. Tú puedes tener gusto, te pueden gustar 5, 10 si quieres. Es gusto, es como por ejemplo a mí me gusta mi manzana, me gusta mi pera, me gusta mi melocotón. Son gustos, pero no todo lo voy a tener en el momento, pues. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces a esto se refiere Freud con el principio, ¿no? O el primer momento que es el ello o el ego. El segundo momento hablamos al ego o el yo. El ego o el yo es el principio de realidad. Es el yo personal, el que va a tomar las decisiones. Acá se maneja por el principio de realidad, el que yo soy el que decido. ¿Entre quién? Entre el conflicto del ello y el conflicto del super yo. ¿Y el super yo quién es? ¿No? El super yo o el super ego que lo conoce es el yo ideal. Y ese yo ideal que es el manejo de normas. En pocas palabras, es la persona que cumple con la normatividad de una sociedad, las normas, o sea, acata con todo lo bueno y lo malo que haya en una
sociedad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso lo vemos acá con el angelito. Simbólicamente se genera un versus entre quién, entre el ello y el superior, cuando tú tienes que decidir algo, una pelea, un conflicto entre los dos. Esto es lo que nos manifiesta simbólicamente Sigmund Freud. Así como Sigmund Freud nos manifiesta lo bueno, también nos manifiesta los famosos mecanismos de defensa. Lo que estábamos hablando hace ratito, chicos. Y uno de los primeros mecanismos de defensa es la represión. ¿Qué quiere decir? Que yo trato de olvidar o trato de guardar en mi inconsciente situaciones que me han dañado en mi infancia. Violaciones, maltratos, algunas situaciones que yo lo trato de guardar. ¿Por qué creen que muchas personas no se acuerdan lo que pasó en su vida de la infancia? Profesor, que sí, y es algo mejor también que lo tengas ahí guardadito. Pero lo sacan a la luz en cualquier momento, sí, claro, lo sacan a la luz en cualquier momento, pues, ¿no? Lo sacan a la luz cuando ven casos similares que le está sucediendo a otras personas. Tenemos la regresión también, otro mecanismo de defensa. Ahí vemos la figura, ven al jovencito metiéndose su mano al dedito, chupando, ¿no? ¿Han visto esa figura en bebitos? ¿Se acuerdan? Sí. El famoso reflejo de succión. Succión. Hay De un mujeres que niño. cuando están preocupadas, ¿qué hacen? Que se chupan el dedo. Ese es en su momento de vida de este jovencito. No, puede hacerse en la primera infancia. Pero hay personas que regresan a características de la vida anterior. O sea, de la etapa anterior. ¿Es porque no queman sus etapas? Perdón. ¿Es porque no queman sus etapas? ¿Es porque no queman sus etapas? Claro, puede ser porque no queman sus etapas también, o puede ser por algunas manifestaciones que todavía la conservan en sí. Todavía la conservan en sí, es como por ejemplo, hasta ahorita ustedes son señoritas de 14, 15 años, no, 15, 16 creo, ¿no? 15, 16 años, algunos 17. Listo. Son señoritas que tienen esa edad y a veces hacen unos berrinches, se van y se tiran a la cama y gritan, hacen unos escándalos como deberían hacerlo, no es de su etapa, pues si esto te vas a tu cama y lloras normal, pero gritas, haces un escándalo, como cuando lo hacías de pequeña, se da la regresión. Manifestaciones de carácter que en algo estás diciendo prácticamente que te hagan caso, quieren que te hagan caso, pero al final hay papás que, bueno, que grites, que llores, que te mueras ahí, no pasa nada, no te hacen caso, ¿no? Esa es otra cosita. Vamos a otro mecanismo de defensa, la famosa conversión. Lo que veían ustedes ahí, lo que ustedes decían hace ratito, el ejemplo que me mencionaron. La conversión es que cuando tú vas a manifestar características, ¿no?, diferentes a la que vivías, o sea, vas a convertir lo diferente. O lo que hablamos también como el famoso desplazamiento. En otro libro lo encuentran como el desplazamiento. ¿Qué significa? Imagínate que tú vives en violencia familiar. Y si tú vives en violencia familiar, vives con tus padres ahí, que ves violencia donde el papá la maltrata a la mamá, ¿no? La mamá maltrata en todo momento a la mamá. Entonces, tú usualmente ves eso y te llenas de cólera. Si eres mujer, vamos a imaginar que eres mujer, has visto eso y te llenas de cólera. Entonces, al llenarte de cólera, cuando tú creces, haces la conversión inconscientemente. ¿Qué quiere decir? No vas a dejar que te maltraten, sino que vas a hacer tú. Maltratar. Vas a maltratar. Entonces el esposo o la Pero pareja muchas que- veces copian la actitud de la mamá. O sea, se quedan No ahí. tanto, no tanto. Claro. Muchas veces, Chicos, como No, es que eso es lo que pasa, eso es lo que pasaba antes. Lo que pasa ahora ya todos están cambiando. muy diferente. Es relativo. Vamos acá, vamos a dar un... Esto de la conversión se da inconscientemente. Es inconsciente. Lo que ustedes me dicen, profesor, muchas veces se da la misma sumisión. Sí, si tú cargas con la cadena psicológica, la mochila que llevas, que te dice todo psicólogo, no cargues con tu mochila. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros seguimos la secuencia de los padres. Si tú eres maltratador, eres golpeador en caso de varón, mañana más tarde, si tú has visto eso, te ensimisma en ti y tú te vuelves un maltratador, un golpeador. Y si tú eres una mujer, chicos, si tú eres una mujer sumisa, tranquila, callada, que ha sido maltratada toda la vida,
mañana más tarde vas a ser maltratada también por la pareja. Profe, eso se da, pero acá se da una conversión. Lo que dice el psicoanálisis, hay personas que lo desplazan. O sea, hacen la posición que tanto criticaban. ¿Me dejo entender hasta ahí? Esto es de manera inconsciente. Inconsciente. Todo es de manera inconsciente. Y lo que vemos también, el otro mecanismo es la proyección. ¿Qué significa la proyección? Cuando nosotros le atribuimos mis propias características a otra persona. Yo le atribuyo mis propias características a otra persona. Vamos a imaginar, en el salón se ha perdido $10. Y tú por ahí dices, oh, ya pues devuélvelo pues, oye, le dices tú, oye Juan, devuelve pues. ¿Ya? Al final, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es el ladrón ahí? Juan. No. La persona que le está diciendo. La persona que Tú mismo, tú mismo. Claro, uno mismo. ¿Por qué? Porque Tú tratas de representar a la persona, eso pero que eres hay tú. inconscientemente, eso es lo que manifiesta el psicoanálisis. Muchas personas hacen eso. Chicos, todo es inconsciente, no es consciente. No Pero a ver, eso lo hacen jugando, porque bueno, en mi colegio anterior muchas veces se perdía cosas y lo hacen jugando. No, sí, O eso sea, cuando, sí, hija, pero- pero eso de jugar en jugar también tiene algo de cierto por ahí. Sí, la mayoría de personas lo hace jugando en el momento, pero eso de jugar en jugar hay algo de cierto. Hay algo de cierto por ahí. Por eso lo hace de manera inconsciente. Y ahí tenemos la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Cuando tú en la actualidad aceptas algo que antes no aceptabas. O sea, en la actualidad aceptas alguna característica que antes no aceptabas. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que aceptas alguna característica que antes no aceptabas? Yo me acuerdo siempre, y siempre le he puesto el ejemplo a mi amigo que le gustaba hacer trenzas. Yo tenía un amigo en el colegio que le gustaba hacer trenzas, te agarraba el cabello, a mí me agarraba el cabello, a veces me quería hacer trencitas chiquitas, ¿no? Y así, nosotros lo molestábamos feo, pues también hay que ser realistas, ¿no? Uy, mami, le decíamos, ¿no? Lo molestábamos feo. Y muchos de ahí, alguna vez le dijeron, oye, tú de acá en el futuro vas a ser peluquera. Y él decía, no, yo no voy a hacer eso, ¿cómo? Eso por bromear, por hacer una tontería ahorita. Chicos, ahora en la actualidad, ¿qué es? ¿Qué creen que es? Peluquero. Él trabaja en la avenida Bancay, ¿te acuerdas? En la avenida Bancay hay una zona donde puros varones cortan. Ahora ya no, pero ahora es moderno, pues, ¿no? Ahora se ha modernizado. Él sigue todavía. Su hijo también ha salido. Ahora su hijo es barbershop, creo que tiene también su barbería. Que ya ahorita es más sofisticado con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, ¿no? A eso me refiero con sublimación. Ahora en la actualidad acepto características que antes no aceptaba. Y tenemos la racionalización. ¿Qué quiere decir la racionalización? Cuando justifico errores como algo normal. Imagínate que estás en un partido de fútbol y estás ganando 5-0. Estás ganando 5-0, pero justo tienes la oportunidad de hacerle gol al sexto y lo fallas. Y tú dices, no, lo fallé porque no quería, pues pobrecito, ya muchos goles le estamos metiendo. No, pues, no pudiste hacerle gol. Tú lo justificas. ¿Me dejas entender hasta ahí? Maestro, no lo escuché, disculpe, ¿puedo volver a repetir racionalización? En racionalización es cuando tú justificas los errores, apaguen los audios, hay audios perdidos, cuando tú justificas los errores como algo normal. Es como, otro ejemplo te pongo, tú eres excelente en matemáticas. Y dices, no estudio, das el examen y sales jalado con 0,5. Y tú dices, normal, tengo un examen, todo tengo 20, normal. No quería hacer el examen bien. No, pues, estás justificando algo que tú no lo has podido hacer. A eso se refiere racionalización. Todo de manera inconsciente. Vas justificando las cosas de manera inconsciente. Y tenemos el otro que es la formación reactiva. Lo que me decía también hace ratito una de las alumnas con lo que me contó, lo que me decía. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te muestras de diferente manera tus pensamientos.
O sea, tú eres distinta ante los demás, pero muy diferente tus pensamientos. Imagínate la historia del yerno con la suegra. Usualmente la historia del yerno con la suegra siempre dicen que no se llevan para nada. Algunos no. Y la historia que dice, pero hay un momento que como mucho pleito ha tenido con la esposa, ¿qué haces? Tú a la suegra la tratas bien, muy a pesar que en el fondo no la llevas. Pues. Profesor, pero no es la nuera con la suegra. No, también la nuera con la suegra se da, pues también. Porque eso es peor que un yerno y una suegra. También se puede dar, pero estoy dando un ejemplo de la nuera con la ex, es clásico también que se da, pero tienes que saber sobrellevar. ¿Por qué? Porque al final no quieres problemas tampoco con la pareja. Es igual que se da en el colegio también. No me cae alguien, pero yo trato de llevarla bien porque quiero estar en el colegio tranquilo, quiero estar tranquilo y no quiero pelear de pero ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué necesariamente? O sea, pero sí pasa eso. Ya, pero eso es ¿por qué? Porque tu inconsciente, tu inconsciente o tu propia interior, ¿qué está haciendo? Que tú no te metas en problemas porque ya sabes que si tú reaccionas mal con esa persona en todo momento, que te cae mal, te vas a meter en muchos problemas. Y como te has metido en muchos problemas, entonces inconscientemente, ¿qué vas a hacer? Tú vas a actuar de otra forma. Eso no lo haces consciente, porque consciente tú quisieras pegarle. Pero como sabes que te pueden sancionar, no lo vas a hacer, pues. ¿Me dejo entender hasta ahí? A esos son los famosos mecanismos de defensa. Y cuando hablamos de Freud también, de Freud hablamos del desarrollo psicosexual, y acá lo tenemos, mira. El desarrollo psicosexual manejamos en 5 etapas. La etapa oral, que va de 0 a año y medio. La etapa anal, de año y medio a 3 años. La etapa fálica, de 3 a 6 años. La etapa de latencia es de 6 a 12 años. Y la etapa genital, de 12 a 16. Acá lo tenemos también. Mira, acá en este dibujo lo tenemos. ¿Qué caracteriza la etapa oral? La etapa oral, chicos, caracteriza en el sentido de que el niño particularmente siente satisfacción llevando todo a la boca. O sea, es su primer momento de conocimiento sexual de agrado o desagrado. Lleva todo a la boca, por eso lo chupa o lo bebe. Por eso se llama la famosa etapa oral. Que su conocimiento primigenio del niño es llevarlo todo a la boca. Ahí se va a dar cuenta de lo positivo, o lo bueno, o lo agradable, o lo desagradable que tiene una cosa. La etapa anal. La etapa anal se da aproximadamente de año y medio a 3 años, que es cuando se da el control de tus esfínteres. ¿Qué quiere decir? Acá el niño siente satisfacción cuando emite la orina y las heces. Así, profesor, claro, cuando hace su orina o su heces siente una satisfacción, igual, profe, ¿lo tienen ahorita en la actualidad ustedes también o no? ¿Qué dicen? Sí, maestro. Claro, que eso lo hemos aprendido aquí, pues, en la etapa anal, ¿no? En la etapa anal, y todas las personas tenemos, claro, cuando me voy al baño, quiero ir a orinar, corriendo, quiero ir a orinar, que estoy desesperado y voy al baño, ¿cómo salgo? ¿Una tranquilidad? Ay, Dios mío, qué bien me siento, ¿no? Ah, eso es la etapa anal. La etapa fálica. La etapa fálica, chicos, es de 3 a 6 años. Es donde se da, mira acá ven el dibujito chiquitito, la identificación sexual. Es donde el niño particularmente comienza a tocarse su parte íntima como reconocimiento. No se confunda, se comienza a tocar su parte íntima como conocimiento, no como ahora algunos chicos se tocan ya por otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiero decir? Acá se da. Pero acá en esta etapa, chicos, en esta etapa también se aparecen los famosos complejos. Y eso lo hemos visto anterior. El complejo de Edipo y el complejo de Electra. Profesor, ¿cómo que complejo de Edipo? El complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de la madre y el padre es el enemigo. Y Electra, cuando la niña se enamora del padre y la madre es la enemiga. Así, profesor, y eso se da entre esta edad, los 3, 4, 5, 6 años. Así,
Claro, se da, y acuérdense usted cuando todo querías hacer con papá, si eres mujer, hacer todo con papá y la mamá, ay, vete, cochina, vete. ¿Por qué? Porque en ese momento en tu interior, ¿no? Piensa que tu padre contigo es todo. Ahí viene el famoso complejo de Electra, en caso de las niñas, y en caso de los niños, complejo de Edipo hacia mamá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Que esta situación se da aquí lo normal, sí es lo normal cuando la niña te dice, papá, tú vas a ser mi esposo, ¿ya? Mamá, tú vas a ser mi esposa. Y es algo normal que tú tienes que ir explicándole paulatinamente a los hijos. Pero esta situación, chicos, se ve ya en la etapa adulta, se vuelve a regresar. Profe, ¿cómo es la etapa adulta? Cuando tú escoges a tu pareja. Cuando tú escoges a tu pareja, le escoges con características similares en caso de varón que mamá y con características similares en caso de mujer que papá. Profesor, no, no me asuste, yo no quiero, profesor. No puede ser. Chicos, no te estoy asustando. Eso es inconsciente. Eso es inconsciente. Es como, por ejemplo, yo siempre decía cuando era chico, ¿no? Mi mamá ha sido siempre fregada, tiene un carácter terrible, así controladora, posesiva, todo, ¿no? A todo momento quería saber todos mis pasos. ¿Qué quiere decir? Profe, y ahora mi esposa tiene características similares, no es igual. No, yo siempre decía cuando era chico, no, nunca. Y mi esposa también dice lo mismo. ¿Qué me dice? No, que yo me parezco mucho a su papá, o sea, a su papá, a su abuelo, porque el papá, su abuelo fue el que la crió, el que tenía la visión de papá. Dice que soy una persona así, que tengo muchas características de su papá. ¿Por qué? Porque siempre escogemos con características similares. Profesor, pero ¿por qué creen que se da? Mira, inconscientemente se da. A veces tú dices, en tu familia has vivido maltrato, violencia. Tú como hija has visto la violencia en tu casa. Y mañana más tarde cuando tienes tu esposo, vas a escoger también una persona que es violenta, que te pega, que te hace... ¿Por qué? Porque en tu inconsciente lo ves como algo normal. Chicos, eso es inconsciente. Eso no es consciente. Profe, ¿y cómo puedo superar esas cosas capaz? Chicos. Profesor, y si no llega a pasar... ¿Cómo? O sea, si no llega a pasar como usted dice, yo busco una persona como características de mi papá o de mi mamá, pero si no llega a pasar. Ya, hija, no necesariamente, o sea, si no llega a pasar, bacán, pues, ¿no? Pero si tú te analizas, o sea, ahorita cuando somos adolescentes vamos a decir no, jamás. Yo también decía no, jamás. Pero cuando eres adulto, tú no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ese tipo de vida y estás acostumbrado a ese tipo de personas. Si no se da, bacana, bacán, sería lo mejor. Pero hay cosas que lo manejan el inconsciente y que el inconsciente va trabajando en ti. Lo ideal es que no, pues, por ejemplo, si en mi casa mi padre hace un pegalón, el ideal es que yo no busque un esposo pegalón, pues. El ideal es que busque otra persona, que ya, pero si recibes un tratamiento psicológico, recibes una ayuda, vas a poder cambiar ese enfoque. Lo que estábamos hablando hace ratito con un sistema diferenciado. No que hagas la conversión, ¿ah? Porque yo no quiero que después de mañana más tarde tú seas la maltratadora, no. Sino que cambies y que tengas un estilo de vida diferente. Vamos a la etapa de latencia. La etapa de latencia es la etapa ya del niño, ¿no? En donde el niño ya particularmente muestra características sexuales diferenciadas, donde el niño busca a sus amigos de acuerdo a sus características y tiene una relación bastante social. Y vamos a la etapa genital, es la etapa de 12 a 16 años, en la que están ustedes aproximadamente, ¿no? Es la etapa donde ya viene el gusto por el sexo opuesto. Ya viene tu relación por el sexo opuesto de buscar amigos, de tener tu pareja, de tener tu enamorado o enamorada. Eso es lo que nos dice el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Y todo eso es lo que nosotros enmarcamos a lo que es el mundo de la psicología. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que enmarcamos nosotros a lo que es el mundo de la psicología. Muy bien. Esto es Disney Channel. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, profesor. ¿Estamos bien?
¿Puede repetir Profesor, la etapa sí. de latencia? Latencia es. Latencia es. Ok, me faltó la T ahí. Latencia. Sí, la etapa de latencia es cuando el niño de 6 a 12 años busca a sus amigos. O sea, busca a sus amigos con características similares que él o ella. Encima también ya sabe la diferenciación entre el sexo masculino y sexo femenino. Sabe los juegos de varón, sabe los juegos de mujer. Es una etapa de mayor conocimiento. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Muy bien, chicos. Profesor, disculpe, hay un mecanismo de defensa que no me quedó muy claro. ¿Cuál? Si me lo podría repetir, por favor. Es de proyección. Ah, la proyección es cuando No me tú quedó le- muy claro. Ya, la proyección es cuando tú le atribuyes tus propias características a otra persona. Imagínate Mis acá. características es otra persona. Sí, imagínate que tú eres, vamos a imaginar, tú eres ladrona. Ya. Vamos a imaginar. Y justo en tu salón se pierden $10. Ya. Y tú has sido la que lo agarró. Ya. Pero como para que no quieras que se enteren los demás, le dices, Le oye, echo la culpa mira, a otra. oye, Facundo, mira, Maricielo, lo has agarrado, tú te pasas, ¿ah? ¿No? Por no querer asimilar. Claro, y le atribuyes tu propia cara. Chico, profesor, pero ahí estaría mintiendo. No, chicos, lo haces natural, no mientes. Claro. Lo haces natural porque lo primero que te hace responder quién es tu inconsciente. ¿Me dejo entender hasta ahí? Tu inconsciente. Ahí hace la función inconsciente. Claro, Ya. Inconsciente. Tu inconsciente te hace responder de esa manera. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Chicos, Sí, profe. Clarísimo. Muchas gracias. Ok, muy bien, chicos. Vamos a ver lo del libro. El libro tienen que resolverlo. Chicos, me hacen la tarea número 5 del psicoanálisis que está en el libro. Ya nos pasamos el tiempo. Hacen la tarea del psicoanálisis y lo mandan al colo. Chicos, la otra semana igual, los 10 primeros minutos tengo orales de 10 a 15 personas. Y de acá a 2 semanas yo quiero las cámaras de todos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la evaluación en línea. ¿Qué quiere decir la evaluación en línea? Que vamos a tomar el examen y yo tengo que verlos constantemente en la cámara. Si me apagan la cámara, entonces su evaluación no vale. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estaba pidiendo las cámaras. Profe, ¿y cómo va a ser su evaluación? Estamos viendo eso estamos consciente. tratando. Sí, chicos, va a ser una evaluación normal que yo lo voy a hacer y se los voy a mandar capaz a ustedes acá en línea. Un link les mando. Por ejemplo, yo les puedo enviar, les abro el chat. Ahorita no está abierto el chat. Les abro el chat y en el chat les conecto un link. Y en el link va a estar la evaluación, que ustedes lo van a copiar ahí en su máquina y lo van a resolver en su propia máquina. Y nuevamente me van a enviar a mi correo la evaluación. En el momento. O sea, en la hora de clases. Profe, ¿va a ser la próxima semana? No, eso es de acá a 2 semanas. ¿Va a ser la próxima semana? No, la otra semana. No, la siguiente semana. ¿Ya? O sea, Profesor, profesores. ¿Cómo? Dígame, no les escucho. ¿Alguien me habla? Sí, está hablando Yamila. Dime. Primero Ay, profe, una pregunta. O sea que nosotros vamos a, por ejemplo, ustedes nos van a mandar un link y nosotros vamos a hacer de ahí las preguntas correspondientes que ustedes nos van a dejar. Y Claro. aparte de eso, nos van a ver con... ¿Cómo va a ser? No lo entendí muy bien. Claro, así como tú ¿Podría estás volver a ahorita- explicar? Así como tú estás ahorita escribiendo, yo te voy a ver que estás resolviendo tu examen. Ah, sí, o sea, va a ser... Claro. Maestro. Dime. Entonces no será así como Kiss, profe. ¿Perdón? Que están usando, o sea, que están usando Kiss algunos profes. ¿Cómo? Algunos profesores están usando Kizzy. Ah, ya, sí, pues se puede utilizar el Kizzy, se puede utilizar el Kahoot, sí, esos son, pero eso yo le digo, no lo utilizo porque esos son más de motivación. Le dan más oportunidades de jalarnos. Claro, también, pero yo les hago un examen como les hago en la clase y se los envío ahí a ustedes. Genial, maestro.
A mí me gusta más esos exámenes. Claro, se los envío a ustedes y ustedes lo resuelven, incluso, ¿qué pueden hacer? Lo resuelven en la máquina y me lo mandan a mi correo automático en el momento, por eso ahí se ve la hora. Cuando ustedes lo mandan al correo se ve la hora. Ok. Ya estamos, Maestro, es que estamos ¿va a ser- hablando de un examen, un ratito, hija, estamos hablando de un examen bimestral prácticamente, no estamos hablando de un examen oral que llamamos. Yo, por ejemplo, estoy llamando el oral. Práctico. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Algo me van a decir? Ya acabamos el tiempo, hija. Ah, sí, profe. Dime. Sobre los orales que estaba dando. Los orales, todas las clases que yo tomo orales y apunto, chicos. Ya, claro. Profe, o sea, a mí no me dijo Marcelo responde, pero yo respondí. Sí, te he puesto, por eso lo que Como más- oral. le pregunto el apellido y los pongo, hija, no te preocupes. Ah, ya. Maestro, ¿el examen va a ser el 24 o el 31? 24, No, ¿verdad? creo que el 24 es, creo. Vamos a ver, voy a 24. analizar bien eso todavía. Voy a coordinar con el director cómo es, porque se Nos supone dice la que- semana que viene. Y profe, disculpe, respecto a las preguntas, ¿van a ser así de 10 o va a minorarse? Depende, no sé, voy a ver, tengo que analizar porque tengo que ver un examen que es de 1 hora. No puedo hacer el examen que me dure menos tiempo. Porque esos exámenes, por ejemplo, que son para marcar, que hacen, por ejemplo, hay un formulario que se utiliza en el Gmail. Ese formulario tú lo utilizas en 10 minutos, lo haces, menos de 10 Ajá. minutos. Tiene que ahora- tener más peso ese examen. Sí, pero vamos a ver cómo, ahí también se hace el formulario para que tú puedas llenar, escribir, sustentar tu respuesta. Ah, claro. Ah, ya. ¿Ya listo? Vamos a analizar todavía eso, chicos. Ya nos vemos. Profesor. Chao, profesor. Me tengo que Hasta bañar. luego, maestro, cuídese. Sí, chicos. Chao, cuídense. Hasta luego, Cuídense. maestro. Chao, profesor, cuídense. Chao, nos vemos. Chao, profe.